Una diarrea maltratada puede poner en riesgo la vida de un niño. Es importante lo que nos cuentas aquí de que el 80% de los casos son virales, ¿verdad? La hidratación es fundamental. Total. Y una hidratación adecuada. No cualquier líquido me va a reponer este líquido y estos electrolitos. Muchas de estas bebidas para deportistas no tienen ni esta concentración de sodio, ni esta concentración de glucosa, ni la concentración de potasio, que son más o menos 20 miliequivalentes por litro, o tienen osmolaridades muy altas. Sí, mamá, claro, eso es como un matrimonio que no se puede separar. Exactamente. ¿Sí? Para que su niño se rehidrate, tiene que tener ese contenido de glucosa, pero no puede ser cualquiera, ¿no? Los niños, principalmente los niños que mueren en el mundo por diarrea, es por deshidratación y por trastornos electrolíticos. Bienvenidos a Crónicas de una nutricionista en nuestro canal de Nutrición en Movimiento. Hoy vamos a hablar de la diarrea aguda en los niños y tenemos una gran invitada y es la doctora Diana Quimbayo, médica pediatra y gastroenteróloga. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias, Lenita. Para mí es un gusto estar aquí, poder conversar, compartir todas estas experiencias y obviamente generar una educación a los padres y a los profesionales que nos estén escuchando. Sí, Dianita, gracias por aceptar esta invitación y realmente es muy importante hablar de diarrea porque, como decíamos al principio, una diarrea maltratada puede poner en riesgo la vida de un niño. Y hoy empecemos hablando y definiendo muy bien qué es la diarrea aguda, porque a todos los que tenemos niños en casa alguna vez hemos vivido un episodio de diarrea. Pero, ¿qué es la diarrea o cuáles son los tipos de diarrea que hay? Sí, bueno, es importante primero que todo que los padres sepan o identifiquen cuándo sus niños tienen una diarrea. Entonces siempre miramos 3 características en la deposición, ¿ya? Que son la frecuencia, el volumen y la consistencia de estas evacuaciones. De pronto en la práctica clínica sí miramos volumen, pero ya en la práctica diaria con los padres es importante nada más mirar lo que es frecuencia y consistencia. Entonces, y también tenemos que ver el grupo de edad, porque obviamente si yo tengo un niño pequeño, por ejemplo, un recién nacido, ellos pueden hacer hasta más de 4 veces al día popó, es normal. Si ese es cada vez que come, los padres van a notar que pueden encontrar heces en el pañal, mientras que ya de pronto un niño de 5 años ya va a tener un patrón de defecación similar al de un niño grande o un adulto, que puede ser 1 o 2 veces al día o solo 1 vez al día o interdiario, o sea, un día sí, un día no. Entonces, esa frecuencia va a depender también como te decía, de la edad. Entonces, por ejemplo, hablamos de diarrea en un niño que ya tiene un hábito normal cuando son más de 3 deposiciones en el día y de una consistencia obviamente líquida. Nosotros a veces utilizamos como unos esquemas, unas cartillas que les mostramos a los padres que nos ayudan a mirar esta consistencia. Entonces en niños utilizamos la escala de Bruselas, que es en pañales, ¿listo? Entonces estos niños pequeños que aún usan pañales, los papás pueden mirar de forma objetiva y gráficamente estas fotos, y en niños más grandes utilizamos la cartilla Bristol, que también nos indica a partir de cuándo ya consideramos que es diarrea. Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta. En cuanto a aguda, entonces estamos hablando muy bien de diarrea aguda, principalmente en el menor de 5 años. Aguda es cuando esa diarrea dura por lo menos 2 semanas. Más de 2 semanas, 14 días, ya vamos a considerar una diarrea persistente o crónica, y pues ya es otro tema totalmente diferente. ¿Por qué es tan importante la diarrea aguda? Porque es una infección generalmente gastrointestinal que es común, ¿ya? Es una patología común y puede generar deshidratación, puede generar alteraciones electrolíticas que pueden obviamente poner en riesgo la vida de los niños, es cierto. Por ejemplo, se dice que un niño menor de 5 años puede tener hasta 1 o 3 episodios de diarrea al año. Ya, Wow. entonces eso es bastante. Tú que tienes hijos sabes que uno no quisiera ni un solo episodio de diarrea. Además que como mamá es alarmante de uno ver, tuvo diarrea y el niñito diciendo, mami, me duele el estómago. Sí. Y como nutricionista incluso te digo, yo tengo las herramientas para manejar una diarrea, pero sé que muchas personas quizás no la tienen y por eso es importante todo lo que nos vas a contar ahorita. Claro, entonces vemos que es una patología frecuente, es una patología muy prevalente en niños pequeños.
tiene unas características que a veces uno se las explica a los padres y también como que ellos se tranquilizan un poco. Y sabemos que a nivel mundial pues puede generar mortalidad, como lo decíamos al principio. Se estima más o menos entre 400.000 a 500.000 muertes al año por diarrea. Mucho. Ya que sí. Y obviamente hay poblaciones a riesgo que esto se incrementa. Y también obviamente va a generar, pues va a afectar la calidad de vida de la familia, ¿cierto? Porque obviamente los papás van a tener que faltar al trabajo, los niños dejan de ir al jardín, a la guardería, y eso también va a impactar en ese día a día de los padres. Bueno, como mencionábamos, generalmente el 80% de estas diarreas es secundario a infecciones virales, o sea, virus, y pues para los virus realmente no tenemos un medicamento mágico que vaya a matar el virus. Es más el manejo de sostén que se le puede brindar a estos niños mientras el proceso de la diarrea pasa. Generalmente, ¿cómo inicia ese proceso de enfermedad ante un cuadro de una enfermedad diarreica aguda? Lo primero que tienen los niños es vómito. Entonces, arrancan con 2, 3 días vómito, algo de fiebre, a veces no es una fiebre muy alta, que se autolimita, entonces 2, 3 días la fiebre se quita, pero entonces inicia la diarrea, las deposiciones líquidas, que como les digo, pueden durar hasta 2 semanas. Generalmente es de 7 a 10 días, pero obviamente los papás al tercer día ya están desesperados y ya dicen, ¿por qué no se le quita la diarrea? Y entonces aquí pueden de pronto empezar a tomar conductas que no son las apropiadas. Exacto. Sí, cuando uno les explica eso, ellos ya como que lo logran entender y se calman un poco, sobre todo pues cuando uno dice que la infección principalmente es viral. Es viral. Otro porcentaje puede ser bacteriana, pero pues ya vamos a encontrar unos datos que nos pueden indicar que es bacteriana. Parásitos, es muy poco probable que una diarrea sea por parásitos. Y bueno, ya vendrían las otras causas que son menos comunes y obviamente pues que ya también tienen otro enfoque diferente. Pero generalmente el cuadro más común es el de la diarrea viral. Total, porque además es que uno, como papá o mamá, uno siempre al niño le dio diarrea y uno empieza a buscar cuál es el culpable, ¿no? Sí. ¿Qué comió? ¿Qué le dieron? ¿Dónde comió? ¿Se lavó las manos? Esto y lo otro. Entonces es importante lo que nos cuentas aquí de que el 80% de los casos son virales, ¿verdad? Y que no hay que siempre usar un medicamento, que quédense más en este episodio porque primero, ahorita vamos a hablar del tema de medicamentos sí o no, lo de purgantes y todo esto, y también la doctora Diana nos va a hacer casi que una mini clase de cómo hidratar a un niño en un estado de diarrea. Bueno, Diana, aquí también como nutricionista te lo digo, digamos que es muy importante reconocer como un círculo aquí casi que vicioso, por decirlo así, cuando esa diarrea persiste o cuando se vuelven diarreas crónicas entre el estado nutricional de un niño y una diarrea que persiste, diferente a la aguda, ¿cierto? Que puede ser viral o puede ser bacteriana, etcétera, pero cuando tenemos niños, no sabe uno qué fue primero, como el huevo o la gallina, ¿no? Tenemos un niño desnutrido o malnutrido, que inmunológicamente va a ser más susceptible a que le dé una diarrea, pero al mismo tiempo ese niño con diarrea pues tiene una mala absorción de nutrientes, entonces tiene mayor riesgo de desnutrirse. ¿Es verdad esto? O sea, hay una conexión directa entre la diarrea y el estado nutricional. Sí, pues realmente una diarrea aguda, como decimos, de corta duración en un niño sano, pues sabemos que este niño va a estar inapetente, no va a querer comer mucho, obviamente se va a bajar de peso, pero finalmente es un niño que arrancó con un buen estado nutricional, que es un niño sano, que le vamos a dar un buen manejo, como vamos a hablar más adelante, y esto va a permitir que este niño resuelva fácilmente, pues, su diarrea. Pero podemos tener niños, y que yo a veces se los digo mucho a los padres en la consulta, porque es tan importante para nosotros ver cómo está ese crecimiento, cómo está ese estado nutricional. Porque claro, en esos primeros 5 años los niños se enferman mucho. Muchos les da gripa, les dan diarreas, y cada uno de esos eventos
pues me va a hacer que este niño me baje de peso. Total. ¿Ya? Entonces, no se está recuperando de un cuadro y ya le da otro, y ya le da otro. Entonces, obviamente, un buen manejo de un cuadro agudo, pero a su vez un buen estado nutricional de base, pues como que nos va a disminuir este riesgo de desnutrición. Y si evidentemente un niño con una desnutrición aguda o niños con desnutrición crónica, pues son niños que van a tener posiblemente una deficiencia de micronutrientes también asociado. Por ejemplo, sabemos que la deficiencia de zinc es importante y esto puede condicionar a que esa diarrea se prolongue. Sí. Pero a veces más importante también, otro punto importante que lo vemos mucho en la consulta del día a día, es ese mal manejo de las diarreas y esa alteración de esa microbiota intestinal, ya Totalmente. que me hace que me perdure la diarrea. Entonces, ¿qué pasa? Dan un antibiótico que no tiene una indicación y los antibióticos también hacen dar diarrea, ¿ya? O dan antiparasitarios sin indicación. Entonces, es un niño que no estamos haciendo un buen manejo, es un niño que ya de pronto viene con algún deterioro nutricional, no le estamos hidratando bien, no estamos tratando de dar, como vamos a ver más adelante, los nutrientes que sabemos que le van a servir, y aparte de eso le dan el antibiótico, pues vamos a generar más condiciones para que esta diarrea persista. Y muchas veces esas diarreas persistentes o crónicas que uno ve que surgieron de un cuadro agudo, sin ser necesariamente alguna condición o alguna enfermedad de base grave, mejoran al mejorar el estado nutricional, de pronto hacer alguna suplementación con zinc, al mejorar esta microbiota intestinal, a decirle a los padres no utilicemos antibióticos o antiparasitarios si no lo necesitan. Y esto realmente sí, uno sí nota la diferencia. De acuerdo. Vámonos entonces al grano. Tenemos unas familias aquí de pronto conectadas viendo este episodio que aprovechamos y nos dan like, lo comparten y se suscriben a nuestro canal para que les siga llegando esta información de calidad. Pero vamos al grano para que le digamos a las personas, tanto familias, cuidadores como profesionales de la salud que nos ven, cómo es el adecuado manejo de una diarrea. Bueno, tenemos como pilares fundamentales, ¿cierto? Entonces, sabemos que en esta diarrea, ¿qué va a primar? Una pérdida de líquidos y de electrolitos. Entonces, la hidratación es fundamental. Total. Y una hidratación adecuada. No cualquier líquido me va a reponer este líquido y estos electrolitos. Otro pilar fundamental es el tema de la nutrición, ¿ya? Porque muchas veces pensamos que algunas prácticas como una dieta astringente es lo mejor para que el niño no tenga diarrea. Y no, realmente esto no sirve. No se ha visto que acorte los días de la diarrea dar estas dietas de solo caldo, papa, sopa, quitar fórmula, quitar leche materna, derivados lácteos. Esto realmente no tiene ninguna evidencia y lo que hace es que a veces puede empeorar el estado nutricional. Total. Porque quitamos alimentos con un buen aporte nutricional y estamos dando alimentos de mala, pues que no tienen la misma calidad. Exacto. Sí hay algunas indicaciones claras, por ejemplo, para disminuir la cantidad de lactosa en la dieta, pero son indicaciones muy claras que más adelante podemos mencionar. Y también el otro pilar fundamental es el uso de medicamentos. Entonces, ¿qué medicamentos debemos usar? Entonces, arranquemos por el tema de hidratación. Hidratación. Bueno, entonces, en el tema de hidratación, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué es lo que...? Pues mira, es que lo que pasa es que cuando hablabas ahorita de las malas prácticas es que uno que ve juguitos, ¿no? O usan muchas veces cualquier bebida con electrolitos sin tener en cuenta esa adecuada concentración de los electrolitos que se están perdiendo, ¿cierto? Entonces, bien sea jugos que tienen una osmolaridad más alta, o sea, son más concentrados, les ponen azúcar, entonces peor esto en un intestino inflamado. El mal uso de, en teoría, sueros, pero no son sueros, sino que son bebidas. Simplemente Ollas de deportistas. Que también las usan para rehidratar. Entonces, cuéntanos tú, ¿cuál es la solución ideal? ¿Qué tenemos que buscar nosotros en la droguería, en el supermercado, para un
buen suero de rehidratación oral? Si yo quiero rehidratar a un niño con diarrea. Bueno, vamos a partir de lo que es normal. Entonces, el intestino es muy eficiente absorbiendo agua. Se absorbe hasta el 98% del agua que está ahí, se absorbe. Ok. No solo agua, sino electrolitos, como decíamos. Esta absorción de agua y de electrolitos, esa célula de mi intestino, ese enterocito, no absorbe, o sea, uno pensaría que el agua pasa así, sola, fácil. No, realmente el agua pasa a favor de un gradiente osmótico. Okay. ¿Qué me da estos gradientes osmóticos? Los electrolitos, por ejemplo, el sodio. ¿Ya? El sodio, entonces, lo que hace el enterocito es que entra sodio a la célula a través de un cotransportador de sodio-glucosa, que es muy importante y que, por ejemplo, es clave en los cuadros de gastroenteritis, de una enfermedad diarreica aguda. Este cotransportador, entonces, entra 2 moléculas de sodio, una molécula de glucosa. Esto genera un gradiente osmótico y esto arrastra agua. ¿Listo? Ayuda, entonces. Sí, o sea, a favor de ese gradiente atrae el agua. Claro. Siempre viene detrás de sodio y de esta glucosa viene agua. Entonces, y esto no es en cualquier concentración. No es como que, voy entonces a coger agua. Total. Y le voy a poner un poquito de sal, ahí está el sodio, y le voy a poner azúcar. No, realmente tienen que ser como unas concentraciones fisiológicas como tal, ¿listo? Entonces, eso es como importante tenerlo en cuenta. Cuando yo tengo un proceso de diarrea, por ejemplo, una diarrea viral, puedo perder hasta 60, 70 mil equivalentes de sodio por litro. Una diarrea bacteriana puedo perder más, 80, 100. En el cólera se pueden perder 110 mil equivalentes por litro, ¿ya? Entonces, yo debo dar una solución que me reponga y me favorezca esta absorción. Entonces, yo tengo que utilizar una solución de rehidratación oral que tenga una concentración entre 60 y 75 mil equivalentes de sodio por litro, de glucosado tener 75 milimoles por litro y una osmolaridad adecuada. ¿Listo? Una osmolaridad que sea aproximadamente de 245, 260 milimoles. Súper. ¿Listo? También es importante el potasio, porque muchas de estas bebidas para deportistas no tienen ni esta concentración de sodio, ni esta concentración de glucosa, ni la concentración de potasio, que son más o menos 20 mil equivalentes por litro, o tienen osmolaridades muy altas. Otra cosa que tienen osmolaridades muy altas, por ejemplo, los juguitos, sí, o las sopitas, o los calditos, ¿ya? O la Coca-Cola, o la gaseosa. Entonces, esto no me va a favorecer, antes son osmolaridades muy altas, y esto genera nuevamente un gradiente osmótico, pero no a favor de absorber, sino a favor de perder. ¿Listo? Entonces, lo que puede generar es más diarrea. Empeora el cuadro. Para que la gente aquí, el común que nos está viendo, ¿qué es osmolaridad? Pues es la carga de solutos, la concentración que tiene un líquido. Entonces, entre más regulada esté esa osmolaridad, que está bien regulada en un suero con estas características específicas, no cualquier bebida deportiva, no cualquier juguito, ni de caja, ni casero, ni de ningún tipo, no cualquier caldo, no cualquier sopa. Entonces, por eso es tan importante buscarlo. O sea que uno en la farmacia, en el supermercado, lo encuentra como un suero que en esos números, porque la gente dice, bueno, ¿y cuál es el número? Eso dice 30, 40. Tiene para este caso de diarrea, tiene que ser, según lo que te entendí, entre 60 y 75 mil equivalentes por litro. Exactamente. Hay otra cosa importante, Diana, y es, se sataniza mucho también el que tenga azúcar, un suero. Y es importante entender, por lo que tú nos explicabas ahorita, por esa fisiología, más que azúcar es la presencia de glucosa, que es un tipo de azúcar. ¿Para qué? Para que el sodio, que es esa sal que se está perdiendo en la diarrea, pues esa bomba pueda atraer ese sodio. Claro. El sodio se puede absorber. Claro, en el intestino. Es un cotransportador. Esto es como una puertica que permite que entre tanto el sodio como esta glucosa. Y al traer estos dos, pues también viene con ellos el agua. El agua. ¿Listo? Entonces, pues es una relación
fisiológica, o sea, normal, que yo debo aportar para que sea efectivo. Entonces, Exacto. no tenemos que tenerle miedo a esa concentración de glucosa de Creo las que yo sales. a veces le digo a las mamás que me dicen, ay, pero es que yo vi que ese suero tenía glucosa. Y yo, sí, mamá, claro, eso es como un matrimonio que no se puede separar, ¿sí? Exactamente. Para que su niño se rehidrate, tiene que tener ese contenido de glucosa, pero no puede ser cualquiera, ¿no? De hecho, fíjate que o sea, em, encontrar ese cotransportador y entender que esto me puede favorecer a la rehidratación en procesos de diarreas agudas fue uno de los pilares fundamentales junto con la vacunación, junto con el agua potable, junto con una buena alimentación para disminuir a nivel mundial la mortalidad por diarrea. Claro, estos Eso son porque los niños, principalmente los niños que mueren en el mundo por diarrea, es por deshidratación y por trastornos electrolíticos, ¿ya? sí. Entonces, a trastornos en el sodio, en el potasio, en el cloro. Entonces, es eso lo que cambió o hizo una diferencia en ese éxito de un buen tratamiento de la diarrea en los niños. Fueron medidas de salud pública que marcaron la Sí, historia fueron claves. De la salud de la primera infancia de los niños. Exactamente. Porque además fisiológicamente vemos que los niños son más vulnerables a la diarrea que un adulto. Sí, eso también es importante porque un niño se deshidrata más fácil. Bueno, Ajá. primero que todo porque va a ser dependiente de un adulto para poder encontrar las fuentes. Exacto, el autocuidado. Él no puede coger y ir y buscarlo, entonces un adulto tiene que darle y aportarle estas sales de hidratación y estos cuidados. Sí. El niño tiene más porcentaje de agua corporal total. O sea, por ejemplo, un recién nacido tiene 85%, entonces un adulto que tiene 60% de agua, ¿ya? Sí. Y aparte de eso también es la proporción. O sea, por ejemplo, si un niño, no es lo mismo que un niño que el 85% de su agua corporal, del peso corporal sea agua, y que pese, por ejemplo, no sé, 6 kilos, pierda 500 mililitros, a un adulto que pesa 70 kilos y que pierda 500 mililitros. Exacto. O sea, la proporción, el porcentaje de pérdida para ese bebé va a ser mucho mayor que para el adulto. Sí, por eso hablamos de que son una población vulnerable que necesita todo nuestro cuidado y el adecuado cuidado. ¿En cuánto tiempo se puede deshidratar un niño de manera grave si no es bien atendida esa diarrea? No, pues ya va a depender también de la severidad del cuadro, sí. Okay. Si es una diarrea de alto gasto, pues en horas sí se puede deshidratar, sí, exactamente. Es que te lo pregunto también porque uno ve, digamos, en un contexto como Colombia, por ejemplo, donde en la zona rural la población no tiene un acceso, digamos, tan adecuado, suficiente e inmediato como podremos tenerlo en la ciudad. Ve uno todavía niños que mueren por una diarrea en zonas rurales. Sí, claro, sí. Y puede llegar a ser desafortunadamente y tristemente un cuadro, un escenario prevenible. Sí, claro. Prevenible. Pero se sigue viendo y se repite y eso es lo que no debería pasar. O sea que todo lo que más puedan compartir esta información súper importante. Pedialite Max apoya la recuperación de tu cuerpo cuando más lo necesitas. Su fórmula con el balance óptimo de electrolitos y sin azúcar, sacarosa, repone lo que el cuerpo pierde por vómito y diarrea de forma rápida y efectiva. Porque no es solo tomar líquido, es darle a tu cuerpo lo que necesita para recuperarse. El número 1 recomendado por médicos. Hablamos entonces ya de las características que debe tener el líquido con el que se debe rehidratar un niño en un estado de diarrea aguda. Exactamente. De enfermedad diarreica aguda. Volvamos al tema de la dieta, volvamos al tema de la alimentación. Porque es otro pilar del manejo. Exacto, el segundo pilar del manejo y retomemos ese tema. Me parece súper importante el que no hay necesidad de hacer estas dietas tan restrictivas. A mí a veces me llegan a la consulta, no, es que el niño le dio diarrea y le quitaron el huevo, le quitaron la leche, le quitaron el queso, le quitaron todo, le quitaron frutas, le quitaron... Y le están dando el juguito, claro, la colada y el caldo. Bueno, Lina, y me encanta porque yo creo que como nutricionista me vas a entender y me vas a ayudar también mucho a que los padres entendan este concepto. Muchas veces quitan leche materna o fórmula infantil, ¿ya? Y sabemos que
por lo menos en el menor de 2 años, es fundamental la alimentación con leche materna o fórmula infantil. Yo siempre les digo a los padres, o sea, estos dos alimentos Ujú. son muy completos porque tienen los 3 macronutrientes. Exacto. Tenemos la lactosa, que es un carbohidrato, tenemos una muy buena fuente de proteína y tenemos las grasas, más todos los micronutrientes, vitaminas, minerales. Total. Entonces, es un alimento fundamental que yo no lo debo quitar en un niño con diarrea. Y además Exacto. que los niños están inapetentes. A veces es lo único que toman. Exacto, entonces el niño está cansón, irritable, no se siente bien y obviamente la succión para ellos también les genera Contención. tranquilidad, calma. Total. Entonces pueden seguir lactando, pueden seguir dándole la fórmula infantil, no hay ningún problema. ¿Por qué no damos sopas, jugos, caldos, coladas? No van a tener el mismo aporte de nutrientes. Y aparte de eso van a tener, como ya lo mencionamos, una osmolaridad muy alta. Sí. Entonces pueden empeorar la diarrea, van a empeorar la pérdida de líquidos y de electrolitos. Sí. Y finalmente la idea es que el niño siga comiendo lo que está acostumbrado a comer. Volvemos a decir lo mismo, el niño va a estar un poco inapetente, pero la idea es que pase este periodo y ya ellos poco a poco van retomando nuevamente su alimentación normal. Totalmente. Eso es como un punto importante. Súper importante lo que ha quedado claro con la dieta, nada de... Y además persistir en esas dietas astringentes, restrictivas, podemos estar poniendo a un mayor riesgo el estado nutricional de los niños. Hablemos de la suplementación con zinc, que es un tema, digamos, del manejo de la diarrea. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué se recomienda? Sí, realmente sí tiene evidencia que suplementar con zinc va a disminuir la duración de la diarrea y va a evitar las recaídas en diarrea, sobre todo pero en la población que sabemos que tiene una deficiencia de zinc. Claro. Y nosotros somos una población en Colombia que sabemos que tenemos deficiencia de zinc. Sí. No tenemos datos recientes. La última encuesta que es de la situación nutricional en Colombia, que es del 2015, un poquito atrasada, nos decía que aproximadamente el 33% de los menores de 5 años tienen deficiencia de zinc. Sí, es O sea que 1 de cada 3 niños es deficiente de zinc. Mejoramos respecto a la del 2010, que era más alto, era del 48%, o sea, 1 de cada 2. ¿Cómo estamos ahora? No sabemos, pero dentro de una práctica de salud pública sí se recomienda que en el niño con una enfermedad diarreica aguda menor de 5 años se suplemente con zinc. Total. Sí se debe hacer. Y por último, pero no menos importante, está los medicamentos, un uso racional de los medicamentos. Ahorita tú mencionabas el tema de no hay que usar antibióticos ni estos desparasitantes a diestra y siniestra. Háblanos un poquito de eso y como con unas recomendaciones muy, muy claras para la gente, que salen corriendo. Hay que desparasitar al niño, hay que hacer la microbiota ahí. Sí, y yo creo que eso es un mensaje clave también para el médico general o para el pediatra, porque muchas veces, obviamente, estos niños o estos padres tienen una gran ansiedad y reconsultan mucho, sobre todo porque ellos esperan que en 3 días, en 2 días el niño ya esté mejor. Entonces, como decíamos, esta diarrea puede durar hasta 2 semanas. Y si yo me estreso y le doy un antibiótico, lo que puedo hacer es que puedo hacer que perdure esta diarrea y también hay diarrea asociada a antibiótico. Claro. Por ejemplo, muchas veces todos los papás me llegan con un coproscópico. Entonces, empezando, que tómele usted una muestra de popó a un lactante, ¿cierto? Recoja usted una muestra para un coproscópico. Entonces, de por sí es complicado y realmente nosotros no nos va a ofrecer un cambio en el manejo, porque ya sabemos que clínicamente es una diarrea viral, ¿ya? Si no hay signos de alarma, si no nos está indicando clínicamente que es otra cosa, decimos tranquilos, es viral. Esto también es muy común, por ejemplo, en el médico general, es que tiene sangre oculta. Las diarreas virales pueden tener sangre oculta. A veces dicen, es que tiene 2, 3, 4, 5 leucocitos y 95% polimorfonucleares.
Eso es Puede normal. pasar. O sea, es normal, no es algo anormal. Listo, para nosotros un coproscópico con un patrón inflamatorio es, por ejemplo, si tiene, no sé, 20, 30, 40, 50 leucocitos. Sí. ¿Ya? Entonces, tampoco hay que ponerle tanta importancia a esto, y a veces los papás llegan muy preocupados porque es que no le he podido recoger la muestra para el coproscópico. Entonces, no, pues realmente, y esto va de la mano en que no vamos a necesitar antibióticos. ¿Listo? Antiparasitarios tampoco, no es común que un parásito genere una diarrea aguda. Tenemos la Giardia, pero generalmente es una diarrea intermitente, no es como las características de estos cuadros virales, es diferente. Entonces ahí no habría necesidad de utilizar ni antibióticos ni antiparasitarios. Probióticos, antidiarreicos, pueden tener una evidencia, ciertos probióticos específicos, ya todos. no todos en diarrea aguda, exacto, son cepa específicos para diarrea aguda. Entonces, por ejemplo, tenemos el Saccharomyces boulardii, el L. rhamnosus, el L. reuteri, que como les digo son ciertas cepas específicas para el manejo de una diarrea aguda, que tienen evidencia. Sí. Aunque también es una evidencia con una, pues que es una evidencia con una certeza leve. Sí. Listos, tampoco es que sea algo fuerte, tiene más evidencia lo que ya mencionamos, la hidratación, la nutrición, el uso del zinc. Sin embargo, están como una opción. Tenemos que explicar a los padres las ventajas que pueden tener, el costo, beneficio que podemos obtener también. También a veces tenemos algunos antidiarreicos que hay en el mercado, pero igual, pues también hablamos con los padres de los beneficios, el costo que pueden tener estos medicamentos. Eso sería así como a grandes rasgos. Esas son pautas súper importantes. Antes de pasar al uso del suero, porque ya sabemos cuáles son las características del suero que tenemos que elegir, ¿cierto? Que no es cualquier bebida. Pero antes de pasar a eso, Diana, yo sí quisiera que nos dieras como 3 o 4 signos como de alarmas o banderas rojas de que podemos estar evidenciando en nuestro chiquito en casa una deshidratación, por ejemplo. ¿Cómo se puede una mamá o un papá dar cuenta de que su hijo se está deshidratando? Bueno, primero que todo, siempre saber que el niño pues se va a deshidratar más fácil, eso es clave. Entonces, prácticamente lo que uno siempre les dice es tengan las sales de hidratación en casa, porque el menor de 5 años va a ser más fácil diarrea y va a empezar de un momento a otro con 1, 2, 3 deposiciones líquidas, y yo ya debo iniciar un plan de hidratación en casa con la primera deposición. Inmediatamente. ¿Listo? Sí, exacto, para evitar esa deshidratación. Entonces, generalmente cuando uno ya dice, no, pues este niño ya realmente no lo pudo manejar en casa, intenté darle las sales de hidratación, me está vomitando mucho, no me las está recibiendo. Por ejemplo, yo ya estoy viendo que el niño tiene la boca muy seca, no está orinando, el pañal está muy seco, llora y de pronto hay ausencia de lágrimas. Lagrimitas, está muy dormido. Sí. La fontanela, que es este huequito que tienen los niños en la cabeza, está como hundida. Cuando todavía todavía se puede observar la fontanela. Esto me puede decir, este niño no estoy logrando hidratarlo, debo ir rápidamente a un servicio de urgencias para optimizar este manejo de hidratación, o en un lapso de 1 hora estoy teniendo 3, 4, 5 deposiciones, ¿ya? O tengo un vómito, decimos nosotros un vómito persistente, incoercible, que yo intento darle suero, pero el niño me sigue vomitando. Sí, es imposible hidratarlo. Exacto, entonces esos son de pronto signos que tenemos que estar muy atentos, porque pues ya me va a ser más difícil hidratarlo. Entonces debo consultar urgencias. Signos de alarma, no tanto, o sea, ya saliendo del tema de hidratación, cuando yo digo, bueno, esta diarrea se está saliendo también como de un cuadro solo viral, por ejemplo, que una fiebre persista por más de 3 días, una diarrea con sangre,
un vómito de contenido biliar persistente o como Como amarillosos, blancuzco. más que todo, o sea, que sea persistentemente amarillo, Amarillo. o café, Ujú. ya, porque también ya podemos estar hablando de otros cuadros abdominales más importantes, o vómito con sangre. em, Eso ya, pues, obviamente debo acudir pues al servicio de urgencias porque Urgencias. Perfecto. tengo que estudiarlos más, sí. Diana, súper juiciosa, me pidió que le trajera algunos elementos porque nos va a explicar realmente cómo hacer el proceso de rehidratación si tengo un caso de diarrea aguda en casa. Así que cuéntanos un poco en tu práctica, cómo le explicas tú a los papás en la consulta y aquí, cuéntanos Sí. cómo vamos a hacer ese proceso. Bueno, si yo tengo un menor de 2 años, lo que nos sugieren es, si ha tenido una deposición líquida, más o menos trate de reponerle entre 50 a 100 mililitros de sales de rehidratación. Entonces dice, bueno, ¿y eso cuánto es? 50 a 100 mililitros, entonces papá dice mililitros, centímetros cúbicos, onzas, ¿eso cómo es? Entonces podríamos decir que eso puede ser más o menos entre unas 2 a 3 onzas. Aproximadamente. Listo, entonces, pues si yo tengo el tetero, puedo medirlo en onzas, 2 a 3. Algunos teteros te marcan los mililitros también. Entonces, si tienes en el tetero el 50 y el 100, pues perfecto, ¿cierto? Por cada deposición, es decir, cada que el niño haga popó con diarrea, 2 a 3 La idea es reponerle de 2 a 3 onzas en el menor de 2 años. En el mayor de 2 años, la idea es que sean de 100 a 200 mililitros. Entonces, eso ya puede ser, ponle tú de 4 a unas 7 onzas. Más o menos. Más o menos, ¿cierto? Eso es como lo que te daría dando. Si, por ejemplo, a veces tenemos un pocillo, porque puede ser que no. Si quieres, puedes mover el micrófono ahí para hacer todo. Sí, si de pronto tenemos un pocillo, bueno, entonces el pocillo, tú me dirás más o menos un pocillo, ¿cuántas mililitros son? Son como 240 mililitros en un 240, pocillo. ok, Ese puede ser de 200. Ese puede ser de 200, más pequeño. Entonces, esto vendría siendo, por ejemplo, para el mayor de 2 años, podría ser, esta podría ser la medida para darles de cada deposición. En el menor de 2 años, pues sería la mitad, ¿cierto? Ok. Lo que más o menos nos podría... igual, si queremos y si tenemos el tetero y no sabemos el pocillo que yo tengo en la casa cuántas, pues lo puedo utilizar. Lo podemos medir. Para más o menos medir, exactamente. Y si yo tengo las sales de hidratación corporal como tal, el frasco como tal, y de pronto a uno le dicen, si el niño está con mucho vómito, dele suero frío, a sorbitos lentos, entonces le dicen a ustedes 5 a 10 mililitros después de cada vómito, entonces uno dice, bueno, 5 a 10, ¿eso cuánto es? Yo puedo tener, pues, si tengo una jeringa de 5, pues me queda fácil, ¿listo? Pero, por ejemplo, si no tengo la jeringa y tengo es la tapita, entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, la tapita completa, ¿vale? Ahí ya. La tapita completa, ¿cuánto me da? Entonces decimos, esta tapita completa, fíjate que me está dando... Ahí estamos haciendo con el suero, además que hay que usar, ¿no? No cualquiera. Pues fíjense. Entonces, aquí tengo 5 y todavía tengo La tapita. el suero en la tapita y acá tengo otros 5. Entonces, podríamos decir que esta tapita trae 10 mililitros. O sea, aquí estoy midiendo 10 mililitros aproximadamente, ¿listo? Entonces, si el niño tiene vómito persistente, puedo darle el producto frío y se le puede dar media tapita cada 5 minutos o una tapita completa según la edad, pues como para tratar de que sea más tolerado y no lo vomite. Totalmente. Bueno, tampoco hablamos de medicamentos para el vómito, ¿no? Que a veces también los podemos usar. También, obviamente, bajo indicación médica, tenemos productos que nos pueden ayudar en estas primeras fases de evitar ese plan A de hidratación, pues para optimizar la rehidratación del niño. Entonces, fíjense que tenemos estas opciones
de usar el pocillo, el tetero con onzas o la tapita, y ya ustedes saben, ya no se me van a confundir, No. cuántos son 5, 10 mililitros, centímetros cúbicos, cuánto es eso. Entonces esa sería una forma práctica. Esto es tan importante, Diana, este tema que estamos hablando de diarrea y del manejo de la misma, es que yo encontré una cifra y es que históricamente en Colombia, más o menos entre el 15 y el 22% de los niños con desnutrición aguda concomitantemente presentaban diarreas, ya sea aguda, persistente o crónica. Entonces, lo que hablábamos al principio, o sea, la relación entre el estado nutricional de un niño y la persistencia de una diarrea es completamente estrecha, ¿sí? Ese niño que en estado de desnutrición o malnutrición tiene un sistema inmunológico más sensible, más debilitado y que lo hace más vulnerable a tener estas infecciones, sean por virus, bacterianas o por cualquier otro, digamos, causa para desarrollar una diarrea. Y que al mismo tiempo una diarrea que persiste, persiste y persiste, pues me lleva a que el niño no absorba bien los nutrientes. Sí, el niño con desnutrición crónica más fácilmente te va a hacer una diarrea crónica, ¿de acuerdo? Y entonces esto te va a empeorar aún el estado nutricional por lo que hemos mencionado. Es un niño que va a estar más inapetente, es un intestino que va a estar inflamado, es un intestino que no va a absorber igual. Entonces, pues esto como que nos va haciendo que ese círculo se perpetúe. Total. Entonces, ¿cómo lo cierra uno? O sea, ¿cómo uno corta ese círculo? Pues mejorando la alimentación, suplementando los micronutrientes que sepamos que de pronto pueden estar deficientes, dándole un buen manejo a esa diarrea, hidratando, no usando antibióticos si no es necesario. El tema de desparasitar tampoco es necesario. Sí. Y yo te aprovecho aquí como gastroenteróloga pediatra, tengo que aprovecharte por esta pregunta porque es que le preguntan a uno mucho en la consulta, independientemente de diarrea o no. Tengo que desparasitarlo, ¿cierto? Es que hace un año no lo desparasito. ¿Eso es recomendable o no? No, realmente no es recomendable. Acabamos con esa microbiota de ese niño. Sí. Sano. Sí, no, el uso de antiparasitarios, lo que pasa es que son de pronto medidas de salud pública que se generalizan, pero para ciertas poblaciones, ¿ya? Sí. Pero realmente no en todos los niños se debe cumplir esta desparasitación anual. Exacto. Sí, no es que yo esté en una zona que, no sé, no haya agua potable, o sea, una zona endémica o algo así, donde se requiera realmente esta intervención de salud. Exactamente, sí. Listo. Diana, para cerrar este maravilloso capítulo, yo quiero que nos dejes unos 3 mensajes clave en el manejo de la diarrea aguda. En el manejo de la diarrea con nuestros chiquitos para garantizar que estén bien, que los estamos cuidando de manera adecuada. ¿Cuáles son esos 3 mensajes? Bueno, yo creo que para los padres es decirles que tengan paciencia y que utilicen un método de hidratación adecuado, ¿ya? O sea, nada de caldos, jugos, bebidas para deportistas, sino que necesitamos una solución de hidratación oral que tenga las condiciones para realmente reponerme esa cantidad de agua y de electrolitos que el niño está perdiendo. Exacto, que ya explicamos muy bien las características de cómo son. Eso es clave. Hay muchos productos que no sé, porque a mí me llegan a la consulta que porque tienen nombres que utilizan, por ejemplo, no sé, utilizan palabras que la gente piensa que sí va a ser para diarrea, ¿listo? Y no, o sea, realmente yo sí necesito reponer electrolitos, pero necesito reponer con una solución adecuada. Exacto, primer punto. Reponer con solución adecuada. La parte de alimentación, clave. Seguir con la alimentación que maneja el niño, no hacer dietas de restricción o no quitar alimentos como leche materna, fórmula infantil, y más bien, o sea, que el niño se siga alimentando como se venía alimentando siempre. En la medida de lo posible. En la medida posible, sí. Que el niño continúe con su alimentación normal. Y como tercer punto importante, evitar el uso innecesario de antibióticos y antiparasitarios. Nos queda súper claro. Porque esto me va a afectar más la microbiota y puede empeorar o puede hacer que perdure que persista esta diarrea. Sí, que se empeore.
que se empeore. Gracias por este maravilloso episodio, por todo lo que nos has enseñado hoy, porque además lo explicaste como una profe, desde la fisiología, entender la diarrea, entender la hidratación. Es que yo creo que cuando entendemos muy bien cómo funciona lo que estamos consumiendo, nos empoderamos aún más de saber qué compramos y cómo lo consumimos. ¿Sí? Porque más allá de nosotras ser profesionales de la salud, pues también somos consumidoras y eso es súper importante que la gente lo conozca. Gracias, mi doctora Diana, por haber estado Muchas acá con gracias, nosotros. Mil Me encanta gracias. tenerte como invitada. Gracias a ustedes por un episodio más en Crónicas de una nutricionista para nuestro canal de YouTube de Nutrición en Movimiento. Recuerden suscribirse a nuestro canal y comentar, darle like a este episodio y a todos los demás y compartirlo. Sobre todo, este episodio compártanlo mucho porque podemos estar salvando la vida de un niño. Chao, chao.